Hay momentos en la astronomía en los que todo lo que pensabas entender sobre el universo se reescribe sutilmente. No a través de un gran anuncio, ni por medio de las pulidas transmisiones en vivo de la NASA, ni por una repentina alerta global, sino a través de algunas imágenes publicadas inesperadamente, sin ceremonia, de una nave espacial que orbita un solitario planeta rojo. Esto es precisamente lo que acaba de ocurrir. Mientras el mundo esperaba con ansiedad las imágenes de alta resolución de la NASA, retrasadas por un cierre gubernamental de 43 días, China dio un giro inesperado. El orbitador Tian-1, una misión que nunca fue diseñada para la observación del espacio profundo, dirigió su cámara de resolución media hacia un tenue punto verde que deriva bien más allá de la órbita de Marte. Y cuando las imágenes retornaron, no solo hicieron eco de lo que la NASA, la ESA y los astrónomos independientes habían estado susurrando durante meses. Lo confirmaron. Confirmaron el comportamiento. Confirmaron las anomalías. Confirmaron el único miedo que los científicos dudaban en expresar en voz alta. La extrañeza de 3E Atlas no es un artefacto. Es real, universal y ahora verificada de manera independiente desde otro planeta. El brillo verde del objeto, sus inusuales jets, su estabilidad imposible, su pluma hacia el sol, sus pulsos rítmicos. Todo lo que los astrónomos occidentales lucharon por explicar fue capturado de forma clara desde 30 millones de kilómetros por una nave espacial en órbita de Marte. Sea lo que sea 3A Atlas, sea cual sea la fuerza que lo impulsa, sea cual sea la historia que lleva desde otra estrella, China ahora ha puesto la evidencia en manos de la humanidad. Y esta noche vamos a desglosarlo pieza por pieza, imagen por imagen, hasta que el misterio se vuelva imposible de ignorar. Cuando las imágenes de Tianwen-1 fueron publicadas a través de China Daily y amplificadas por Xinhua, la comunidad científica se congeló. El objeto era inconfundible, un núcleo verde-azul alargado, brillando como un fragmento de esmeralda que deriva a través del vacío. Alrededor de él, una estrecha banda reflectante y una débil cola iónica que se curvaba ligeramente hacia el Sol. Un detalle que electrizó de inmediato a los científicos planetarios. Porque, según la física estándar, la cola iónica de un cometa debería apuntar siempre en dirección opuesta al Sol, empujada por el viento solar y la presión de radiación. Pero aquí, capturado desde la órbita de Marte, había una pluma que desafiaba esa regla, inclinándose hacia el Sol de una manera que no debería ser posible, a menos que algo más, algo activo, estuviera influyendo en la emisión. Las imágenes también revelaron un halo luminoso de fluorescencia de finas partículas de polvo alrededor del núcleo, como capas de luz que se escapaban de la superficie. Los analistas chinos midieron los jets en casi 100 kilómetros de largo, mucho más grandes de 1970, lo esperado para un objeto de este tamaño. Estos jets radiaban en patrones que parecían simétricos y rítmicos, casi como un pulso controlado. Pero el detalle que sorprendió a todos fue este. El núcleo no mostraba ninguna señal de fragmentación. El cuerpo estaba entero, sólido, intacto a pesar de meses de violento desgasificado, observados desde la Tierra. China había confirmado lo que los astrónomos temían. El objeto está actuando, no solo evaporándose. Durante meses, los científicos en Occidente habían documentado un patrón de anomalías que llevaban a 3E Atlas mucho más allá del ámbito de la física de cometas normal. Picos de brillo lejanos al Sol, aceleración inconsistente solo con la gravedad, jets disparándose hacia el Sol mismo y pulsos tenues que se comportaban como un latido cósmico. Los críticos insistieron en que los telescopios estaban descalibrados, que las imágenes estaban sobreprocesadas, que las interpretaciones eran exageradas. Pero ahora, con el conjunto de datos de Tianwen-1, confirmando el tono verde, la estabilidad, el comportamiento de la pluma y los jets a larga distancia, el debate se derrumbó instantáneamente. El punto de observación de China era completamente diferente. Otro planeta, otra perspectiva, otra nave espacial, otra atmósfera, otra configuración de sensores. Y sin embargo, las imágenes coincidieron casi perfectamente con las anomalías. Esto significó una sola cosa.
El comportamiento de 3A Atlas no es local, no es instrumental, no es accidental. Es intrínseco al objeto mismo. Se ilumina cuando no debería. Expulsa material agresivamente a distancias que no deberían activar la física de los cometas. Pulsaciones como un sistema rotativo con controladores internos. Acelera sin nubes de escombros que deberían acompañar el empuje no gravitacional. Y ahora la órbita de Marte confirma todo esto. La extrañeza es real. Las implicaciones son enormes. La cámara de resolución media de Tianwen 1 no fue diseñada para estudios de cometas en el espacio profundo, pero con ajustes precisos de exposición y orientación. Capturó algo que solo había sido insinuado desde la Tierra: la simetría de los jets. Las imágenes revelaron jets tenues, rítmicos y multidireccionales que casi parecía que eran pequeños propulsores disparando en intervalos coordinados. Algunos de estos jets apuntaban hacia el Sol como se esperaba, pero otros apuntaban hacia él. Esto, por sí solo, desafía los modelos de cometas que dependen del calentamiento del hielo subyacente por la luz solar. El vapor de agua no puede producir jets hacia el Sol sin violar los principios termodinámicos básicos. Pero pulso por pulso, los jets se repetían en ciclos de aproximadamente 6 horas, consistentes con una rotación o una ventilación controlada. Estos hallazgos coincidieron con los telescopios terrestres que habían observado pulsos con apariencia de latido durante meses, ahora confirmados desde Marte. Los patrones no parecían caóticos ni aleatorios, sino estructurados. Y esa es la palabra que inquieta a los científicos. Jets estructurados, pulsos estructurados, desgasificación estructurada. Estas no son firmas de evaporación pasiva, son firmas de comportamiento de un sistema. La siguiente pregunta es obvia, aunque nadie desea decirla en voz alta. Las lecturas espectroscópicas que recopiló Tianwen 1 añadieron una capa más de inquietud. Incrustadas en las débiles emisiones, había picos correspondientes a níquel y magnesio, metales que aparecen en cometas, sí, pero casi nunca en tal predominancia. La firma dominada por el níquel reflejaba detecciones anteriores de espectrógrafos terrestres, pero los datos de China desde Marte la hacían inequívoca. Estos metales no están simplemente presentes, están desempeñando un papel activo en el espectro de emisión. La predominancia de níquel sugiere ya sea condiciones de formación inusuales o la posibilidad de cortezas alteradas por rayos cósmicos tras miles de millones de años en el espacio interestelar. Pero combinado con jets simétricos y plumas hacia el Sol, los datos llevaron a algunos científicos a preguntarse si el objeto tiene cavidades o cámaras que ventilan material de maneras no naturales. Sumado a eso, la firma térmica inconsistente con el calentamiento solar a esa distancia convierte la imagen en algo aún más extraño. La superficie de 3 Atlas está más caliente de lo que debería. O se está generando calor interno, o el material responde a interacciones electromagnéticas de una manera que ningún cometa conocido lo hace. Ninguna de las dos interpretaciones es cómoda. Ambas nos obligan a reconsiderar la frontera entre lo natural y lo no natural. El temor original de la NASA no era que 3 Atlas fuera peligroso. Su órbita es segura. La distancia del acercamiento es asegurada. Su miedo estaba en lo interpretativo. Que las anomalías no eran artefactos, que el objeto se comportaba realmente de maneras que desafían la física de los cometas conocidos, que las imágenes de alta resolución que estaban desaparecidas debido al caos gubernamental podrían revelar las mismas características que la ESA y los astrónomos independientes estaban detectando. Si las imágenes de China coincidían con ese comportamiento, entonces la NASA se vería obligada a enfrentarse a las implicaciones directamente. Y eso es exactamente lo que sucedió. El brillo verde, el núcleo intacto, los pulsos rítmicos, la pluma hacia el Sol, la aceleración sin fragmentación. China confirmó cada una de las principales anomalías, lo que significa que la comunidad científica no puede esconderse más detrás de excusas de calibración o errores de procesamiento. 3 Atlas se comporta de una manera que nunca hemos visto antes. Y para la NASA, esto implica que las imágenes de alta resolución, una vez que finalmente sean liberadas, podrían mostrar características que no están listas para contextualizar. El miedo no es el peligro,
es el colapso del paradigma. Los datos de China aceleraron el momento en que ese colapso se vuelve inevitable. Con las imágenes en mano, dos hipótesis han ganado terreno en el debate global. La primera es la hipótesis natural, que sostiene que 3A Atlas es un objeto interestelar ultraanciano cuya corteza ha sido endurecida y transformada químicamente por miles de millones de años de bombardeo de rayos cósmicos. En este modelo, los bolsillos volátiles enterrados profundamente bajo la corteza explotan intermitentemente cuando se calientan, creando explosiones que parecen controladas pero que en realidad son simplemente química caótica, la versión primitiva de un motor de la naturaleza. La segunda hipótesis es la hipótesis del relicto tecnológico, que sostiene que los jets no son aleatorios en absoluto, sino emisiones deliberadas, posiblemente ventilas estabilizadoras, potencialmente restos de sistemas internos. Quizás la funcionalidad degradada de una sonda más antigua que nuestro Sol. No son extraterrestres observándonos, sino un artefacto arqueológico que navega por la galaxia, aún realizando comportamientos básicos mucho después de que sus creadores hayan desaparecido. Ambas hipótesis son consistentes con las anomalías. Ambas son viables desde un punto de vista científico, pero solo una puede ser verdadera, y las imágenes de Tangwen 1 empujan el objeto más cerca que nunca de esa línea donde termina lo natural y comienza lo tecnológico. Por primera vez en la historia humana, ahora tenemos datos observacionales de un objeto interestelar capturados desde la Tierra, la órbita de Marte y naves espaciales heliocéntricas. Esta triangulación nos brinda algo sin precedentes. Una validación verdadera en 3 dimensiones. El tono verde confirmado, la coherencia del núcleo confirmada, la intensidad de los jets confirmada, la pluma hacia el Sol confirmada, la estabilidad del objeto, a pesar de las emisiones violentas, confirmada. Estas observaciones de múltiples planetas significan que las anomalías no solo son reales, sino que son universales, medibles desde cualquier punto de vista. Los datos por sí solos son extraordinarios, pero lo que importa aún más es lo que simboliza. Colaboración. China no ocultó los datos. Los liberaron inmediatamente. En un momento en que la política global fractura todo lo demás, la ciencia creó un puente que abarcó naciones y planetas. Y ese puente acaba de exponer un misterio que no estamos preparados para explicar. El 19 de diciembre de 2025, 3A Atlas alcanzará su acercamiento más cercano a la Tierra, a 270 millones de kilómetros, una distancia aún segura, pero lo suficientemente cerca para una campaña de observación mundial como ninguna otra. El proyecto Galileo rastreará el objeto utilizando telescopios en 3 continentes, midiendo su aceleración, su salida térmica, su rotación y la periodicidad de sus jets con una precisión sin igual. Si los pulsos son aleatorios, caóticos, inestables, entonces es natural. Si los pulsos son periódicos, estructurados y predecibles, entonces está sucediendo algo mucho más profundo. Las imágenes de China fueron el primer golpe. Diciembre puede ser el segundo. Y en algún lugar entre esos 2 momentos radica una verdad que estamos rápidamente quedándonos sin tiempo para ignorar. Cuando te distancias y reúnes todo, los jets, la simetría, las extrañas lecturas térmicas, las huellas químicas metálicas, la pluma hacia el Sol, la imposibilidad de la estabilidad, los pulsos rítmicos, el núcleo intacto, la aceleración sin escombros, comenzamos a formar un patrón, y es un patrón que ahora es imposible de desestimar. No por especulación, no por miedo, sino porque por primera vez en la historia humana, otro planeta ha confirmado la anomalía. Una nave espacial en órbita de Marte ha fotografiado un objeto interestelar que se comporta de una manera que contradice la física que empleamos para entender el sistema solar. Puedes debatir las interpretaciones, puedes debatir el significado, puedes debatir el origen, pero ya no puedes debatir los datos, porque China no solo liberó imágenes, ellos liberaron validación. La NASA temía este momento, el momento en que una nación independiente, utilizando instrumentos independientes desde un punto de vista independiente, revelara que las anomalías no eran errores de procesamiento, no eran ruido del sensor, no eran exageraciones,
No eran interpretaciones erróneas, sino la verdadera naturaleza de 3A Atlas. Una naturaleza que no sigue nuestras reglas. Una naturaleza que no obedece los modelos de fusión interna. Una naturaleza que no se quiebra bajo estrés de la manera que deberían los cometas. Una naturaleza que no forma colas de la manera que debería el polvo. Una naturaleza que no pulsa como debería la desgasificación. Una naturaleza que no acelera como deberían los cuerpos naturales. China ha obligado al mundo a aceptar algo incómodo. El objeto está actuando con una consistencia y precisión que no deberían pertenecer a una bola de hielo, que se desmorona en un viaje entre estrellas. Y por eso la comunidad científica está atónita. No porque 3 Atlas sea peligroso, su trayectoria es inofensiva, pero porque es diferente. Diferente de una forma que aún no podemos categorizar. Diferente de una manera que hace que los modelos temblorosos traten de encajar los datos. Diferente de una forma que convierte a los astrónomos en arqueólogos, hurgando en el comportamiento cósmico antiguo en busca de algo, cualquier cosa que se asemeje a lo que están viendo ahora. ¿Y si este objeto es más viejo que la Tierra por miles de millones de años? ¿Y si su corteza es la memoria congelada de un sistema estelar que ya no existe? ¿Y si los jets son los últimos alientos de un relicto antiguo que lucha por mantener el equilibrio tras un viaje a 1900 a través de campos de radiación cósmica que ni siquiera podemos simular? ¿Y si los pulsos no son señales sino el tic-tac de cámaras internas liberando presión, como un latido antiguo resonando en el vacío? ¿Y si, y esta es la pregunta que nadie quiere hacer, 3A Atlas se comporta de esta manera no porque se está muriendo, sino porque está funcionando de acuerdo a leyes o mecanismos que no entendemos, funcionando bajo un diseño moldeado por fuerzas más antiguas que nuestro Sol, funcionando de una manera que hace que nuestras distinciones entre lo natural y lo diseñado parezcan ingenuas. Porque la verdad es simple. Los cometas no deberían sobrevivir a lo que este objeto ha sobrevivido. Los cometas no deberían expulsar lo que este objeto expulsa. Los cometas no deberían brillar como este objeto brilla. Los cometas no deberían acelerar como este objeto acelera. Los cometas no deberían comportarse de la misma manera cuando se los observa desde la Tierra y Marte, y sin embargo, este lo hace. Así que aquí estamos, meses antes de su acercamiento más cercano, observando datos de dos planetas que apuntan a la misma conclusión. Algo acerca de 3A Atlas opera fuera de los límites del comportamiento conocido de los cometas. Algo sobre su estructura está resistiendo el colapso. Algo en su química está reescribiendo las expectativas. Algo acerca de sus emisiones está generando preguntas que nadie quiere contestar frente a una cámara. China no solo confirmó la anomalía, confirmaron el miedo detrás de ella, que, por primera vez, estamos estudiando algo que no encaja. No porque nuestros instrumentos fallen, sino porque nuestras definiciones fallan. Si esta descomposición ha transformado la forma en que ves este objeto, no desaparezcas en silencio. Suscríbete, porque el próximo envío de datos puede forzarnos a replantear todo nuevamente. Da me gusta a este video para que más personas puedan ver lo que está sucediendo más allá de Marte. Y en los comentarios, dime, ¿es 3A Atlas un relicto natural más viejo que el Sol? ¿O estamos presenciando el comportamiento de algo mucho más deliberado?